Luz y sal, hermanos, antes que nada nos ponemos en presencia de Dios y pedimos al Espíritu Santo para que nos guíe y tome las palabras adecuadas para poder entender y sobre todo hacer vida de lo que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda, toda indiferencia, toda soberbia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección 9, que se titula Dios es nuestro guía, y como subtítulo, nuestra relación con Dios se realizó a través de los profetas. Anteriormente vimos las tres instituciones que normaron la vida moral, espiritual y civil de Israel. Dios designa personas para hacer ciertas funciones e instituye el sacerdocio con Aarón y sus 12 hijos, del cual salen las 12 tribus de Israel, cuya función es consagrar. En la realeza tenemos, por ejemplo, a los reyes Saúl y David, cuya función es gobernar, aplicar las leyes, pero sobre todo llevar al pueblo por buen camino. Y nuestro tema central de esta lección es la profecía. El profeta es el mensajero de Dios, él es el intermediario entre Dios y los hombres. Vamos a ver desde el principio de la historia cómo Moisés intercede por su pueblo cuando Dios se enoja porque el pueblo hace el becerro de oro. Y bueno, aquí les pongo los profetas mayores, que son quienes tienen más participación en la Biblia. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, vamos a ver que toda autoridad viene de Dios. Estas funciones, que también les llamamos ministerios, así como los dones, carismas, facultades, que nos da Dios, y es para beneficio del pueblo, no para beneficio propio. Cualquier otro uso será causa de abominación por parte de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, que el rey Saúl, después de ganar a los amalecitas en el anatema, escoge las mejores cosas y ofrece a Dios ya cosas sin valor, por lo cual Dios le dice a Samuel: me arrepiento de haber dado realeza a Saúl, porque se apartó de mí y no ejecutó mis órdenes. Estas instituciones se establecen de manera diferente. Para el sacerdocio y la realeza se da mediante la elección de una persona en cuya descendencia habrá de prolongarse por derecho hereditario. Es decir, Dios designa a una persona o elige a una persona y en automático sus descendientes tienen esa misma facultad. Y para el profeta es diferente. Dios designa para cada caso a aquel a quien decide enviar a realizar una función determinada y una tarea concreta. Hay profetas que pueden ser de una sola ocasión, intermitentes o para toda la vida. Los pasos en la profecía son 3: la elección, vocación o llamado, y misión o envío. En la elección, Dios nos escoge, dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Dios ya nos conoce desde antes de nacer, ya nos eligió, nos da una tarea en específico, solo Él sabe a quién escoge. Y bueno, en la vocación o llamado, el profeta entra en comunicación directa con Dios, y ya en la misión de envío, pues ya nos indica qué es lo que tenemos que hacer y nos manda. Por ejemplo, en Ezequiel 33:7 dice: cuando oigas una palabra de mi boca les advertirás de mi parte. Y aquí es importante mencionar que el profeta adquiere una gran responsabilidad, ya que él es responsable de las almas cuyo cuidado se le confía. En Ezequiel 33 del 8 al 9 dice:
Cuando diga al malo, malo vas a morir, si no le hablas, el malo morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Es decir, si nosotros estamos viendo que alguien está cometiendo un pecado o está cometiendo una falta, y por miedo a que nos critiquen o nos digan algo, pues no hacemos nada, estamos también cargando con ese pecado. Este pecado sería por omisión. Dios nos da diferentes formas de expresión profética. Esta puede ser mediante palabras, signos, actitudes y objetos. La más común es la verbal, a través de palabras. Y bueno, también había profetas obligados. Como habíamos visto, pues ya es una gran responsabilidad esta tarea que Dios les da. Y hubo profetas que pues Dios utilizó medios para obligarlos a hacer su función. Está por ejemplo Balaam en Josué 24 del 9 al 10. Nos dice que a Balaam lo contratan para que maldiga al pueblo de Israel, y él pues aunque ya le pagaron, ya está todo listo para que maldiga al pueblo, pues no puede hacerlo, al contrario, solamente pueden salir bendiciones de su boca. Y al profeta Jonás en Jonás capítulo 2, versículos 1 al 2 y 11, vemos como Dios lo manda que vaya a Nínive para informarles que el pueblo va a ser destruido, pero pues él no quiere por miedo, ¿no? Pues obviamente no es fácil. En lugar de irse hacia Nínive, agarrar hacia el otro lado, que sería para Tarso, para evadir su misión, pero en el camino es devorado por un pez, y él ora durante 3 días. Dios le da una segunda oportunidad, y bueno, ya el pez finalmente lo vomita en tierra y va a cumplir su misión. La misión profética, pueden ser varias misiones. Hay algunas que son más fáciles que otras. Por ejemplo, no sé, predecir acontecimientos o infundir esperanza o enseñar o anunciar algo, pues sería como tal vez más fácil, ¿no? Pero ya por ejemplo el advertir, reprochar, amonestar, pues no cualquiera lo puede hacer. Pero bueno, Dios nos va a dar su apoyo siempre. El respaldo de Dios. Dios, en muchas partes de la Biblia, Dios nos va a decir: no tengas miedo. Por ejemplo, en Ezequiel del 2 al 6 dice: no tengas miedo de sus palabras, si te contradicen y te desprecian, o si te ves sentado entre escorpiones, siempre Él va a estar respaldándonos. Otro ejemplo, en Josué capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice: mientras vivas estaré contigo, no te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar la ley que te dio Moisés en todos sus puntos, y tendrás éxito por donde vayas. Aquí es importante recalcar que en la parte en la que dice trata de observar las leyes, ya que si nosotros seguimos los mandamientos de Dios y estamos siguiendo su palabra, Él nos dice tendremos éxito por donde vayamos. Cristo le eximió profeta. Cristo es el máximo profeta. Todo el Antiguo Testamento hablaba de él o prefiguraba a Jesucristo. Jesús es aquel de quien hablan las Escrituras. Él realizó la misión profética más completa. En él se cumplen todas las profecías. Si recordamos, cuando Jesucristo está en la cruz, dice todo está cumplido, porque se cumple todo lo que ya se venía profetizando. Escuchando a Cristo es como si escucháramos a Dios, ya que no hay ningún intermediario entre Dios y nosotros. En Juan 5, del 39 al 40 dice: ustedes no quieren venir a mí para tener vida,
piensan que escudriñando las escrituras encontrarán vida eterna. Es decir, no solo con saber o conocer la palabra de Dios vamos a lograr esta vida eterna, sino que debemos de seguir sus preceptos y hacer lo que aprendemos. Él es la palabra es la palabra misma del Padre y es el sumo y eterno sacerdote. Anteriormente existían como niveles en los sacerdotes. Había sacerdotes ministeriales y el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote una vez al año subía iba al templo a consagrarse, al santuario más bien, iba a consagrarse, y en este caso Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote porque Él se consagra una vez y para siempre y estará en el santuario eternamente. Por eso decimos que es el sumo y eterno sacerdote y Rey inmortal de los siglos. Bueno, el profetismo se extiende a la Iglesia, quien lo va a realizar por medio de sus miembros, que somos todos nosotros, y obviamente de su magisterio. Es decir, todo el pueblo de Dios participa del espíritu profético, y lo podemos hacer mediante la evangelización y la catequesis. La evangelización es la labor que realiza la Iglesia para sembrar el Evangelio, la buena nueva, en todos los hombres para que contribuyan dando testimonio de su fe ante el mundo con su palabra y sobre todo su vida. Aquí vamos a recordar que la buena nueva pues es Jesucristo, que vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, y nos da vida eterna. Si Dios quiere, estaremos gozando de su presencia en el cielo eternamente. Y en cuanto a la catequesis, dice que el Espíritu Santo inspira a los miembros de la Iglesia, sobre todo a los obispos que son los encargados de esta catequesis, para que profundicen en el estudio del mensaje evangélico y contribuyan a su enseñanza para educar la fe. Aquí nosotros, ya como parte pastoral, podemos apoyar en esta catequesis a nuestra Iglesia. Y dice que para una verdadera evangelización debemos seguir el orden debido, usar el método adecuado, basarnos en la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y la liturgia. Hay que ver hacia qué grupo vamos dirigidos para poder hacer más entendible la palabra. No podemos utilizar el mismo método con un niño o con un adulto mayor. Siempre tenemos que buscar la manera de hacer todo más entendible. El autor de la profecía. El Espíritu Santo es la fuerza que mueve a los profetas. A él atribuimos el carisma, las gracias de sabiduría y entendimiento a los profetas. Toda la Biblia y la riqueza de la Iglesia no es obra de hombres, sino del Espíritu Santo, y gracias a su inspiración, la Iglesia sigue ejerciendo su función profética entre sus miembros y ha seguido durante estos más de 2000 años. El Espíritu Santo guía la enseñanza de los padres apostólicos, que son los discípulos directos de los apóstoles, los padres de la Iglesia, que son quienes ya no conocieron a los apóstoles, los padres conciliares y sinodales, que son quienes participan en los concilios, y los doctores y teólogos, que son quienes estudian la palabra de Dios ya como una ciencia. Y bueno, el Magisterio Supremo, que está compuesto por el Papa y los obispos, tiene la misión de interpretar la Sagrada Escritura. Ellos forman el Magisterio. En este caso no es como los pastores de las algunas sectas,
que ellos van a interpretar la Biblia como ellos quieran, y si a alguien no le parece, pues simplemente van y forman otra secta y así siguen haciendo. Por eso es que hay tantas y seguirán habiendo tantas mientras haya gente que quiere interpretar la palabra de Dios a su conveniencia o como mejor le parezca. Este magisterio va a marcar la pauta acerca de la interpretación de la Sagrada Escritura, y ante cualquier duda debemos consultar, pues en este caso obviamente no con el Papa, ¿verdad?, sino con el padre de nuestra iglesia o la gente que tenemos más cerca, que está dentro de la iglesia, que tiene un grado más alto. El profetismo y la tradición. La palabra tradición viene del latín traditio, que significa entrega o transmisión. Este es un tema importante, ya que es uno de los más criticados por nuestros hermanos separados, porque para ellos solamente existe o es válido lo que viene escrito en la Biblia. Pero vamos a ver que cuando Jesucristo vino no nos dejó como tal algo escrito. Él enseñó, o su doctrina fue a través de su palabra y su ejemplo. Él enseña a sus apóstoles y ellos enseñan a sus discípulos de generación en generación hasta nuestros días. En realidad, la Biblia se mandó a juntar hasta el año 382 por San Damaso I. Entonces, durante todos estos años, pues no hubo una Biblia como tal, todo se basaba en la tradición. Vamos a ver en San Juan 21:25 que nos dice que hay muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron, y no porque no estén escritos no van a ser importantes. En este caso al magisterio le corresponde, o ellos son quienes tienen la autoridad para señalar y sancionar la riqueza de esta tradición. El valor de la tradición. La tradición aceptada por la Iglesia tiene el mismo valor que los libros de la Sagrada Escritura. Como les comentaba, no porque no estén escritas estas tradiciones van a ser menos importantes, tienen el mismo valor que lo escrito en la Biblia, aunque es importante distinguir entre tradiciones de hombres y tradiciones de la Iglesia. Es muy común que entre la comunidad hacer reuniones o peregrinaciones en las que nos vamos a preocupar por cosas vanas como, no sé, la música, la comida, el vestuario o lo que sea, menos en realidad por la profesión de nuestra fe. Hay una cita bíblica en Isaías 1 del 11 al 17, en el cual dice Yahvé: ¿por qué tantos sacrificios en mi honor? Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Dejen de traerme ofrendas inútiles, el incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Como decía, es importante pues saber distinguir cuáles son las tradiciones aceptadas. Por mencionarles un ejemplo, acabamos de pasar lo que la mayoría de la gente llamamos el Día de Muertos. Nosotros como católicos no celebramos el Día de Muertos. Para nosotros se conmemora el día primero, el Día de Todos los Santos, y el día 2 es el Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, esta tradición es testimonio no escrito, sino transmitido de boca en boca, que ha sido y permanecido hasta nuestros días y permanecerá por siempre.
Vamos a ver ahora unas preguntas. La número 1 dice: ¿cuándo es la función o servicio al pueblo? Inciso A, del sacerdote, B, del rey y C, del profeta. Del sacerdote su función es consagrar. Del rey la principal es guiar al pueblo correctamente, y del profeta él va a anunciar, advertir o corregir. La pregunta 2 dice: cuando el sacerdote, el rey o cualquier otra autoridad usan sus facultades en provecho propio en vez de hacerlo al servicio del pueblo, ¿qué opinión te merece? Mi respuesta es que está mal, porque su función es servir al pueblo y no servirse de él. Están faltando o desobedeciendo a Dios, ya que se olvidan de lo que Él nos manda. En la pregunta 3 dice: ¿por qué decimos que Cristo es el sumo y eterno sacerdote? Como vimos, porque Él es el mismo quien se consagra a Dios una vez y para siempre, ofreciéndose por el perdón de nuestros pecados. La 4 dice: ¿por qué Cristo es el eximio profeta? ¿Qué mensaje fue el que nos dio y de quién? Él es el eximio profeta porque en él se cumplen todas las profecías. Nos dio un mensaje de salvación y perdón, y este mensaje viene de Dios. Y en la 5 dice: ¿por qué tanto la Sagrada Escritura como la tradición merecen por igual nuestra veneración, estudio y aplicación a nuestra vida? Porque la tradición también es palabra de Dios transmitida desde Jesús y sus apóstoles hasta nuestros días. Por mi parte es todo. Que tengan un buen día. Muchas gracias.